Vientos. Entonces hay que saber que existen posiciones viéndolo del punto de vista de la function call. Aquí en la function call está la posición 1, 2, 3 y 4. En la function definition tenemos otra posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí ya corregí poquito y fíjate lo que puse por acá respecto al el named argument default 1, que está en la posición 2, como ya sabemos. Y aquí ya corregí poquito y puse Python dice lo siguiente. Bien, default 1 es un named argument y está en la posición 2 de la function call. Por lo tanto, para poder referenciar los argumentos que restan, es decir, los argumentos a partir de la posición 3 en adelante de la function definition, ahora sí estamos haciendo referencia de la posición 3 en adelante, pero viendo desde el punto de vista de la function definition, esos son los que restan. Tendrás que hacerlo ya con puros named arguments. Ya no podrás referenciarlos con posiciones. ¿Y esto por qué pasa? Porque tiene algo de sentido. Aquí, pues primero se nos obliga a poner los argumentos posicionales. Todo muy bien. Argumentos posicionales ya. Y luego los named arguments. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el named argument está haciendo un named argument, valga la redundancia, pero está ocupando la posición 2 en la function call. Entonces quiere decir que en la posición 2 de la function call debería de ir argumento 2. Entonces ya la posición 2 en la function call, que era para arg2, ya la está utilizando default 1. El named argument default 1. Entonces aquí ya descompone el juego de posiciones. En teoría, la function definition, las posiciones de la function definition, en teoría, deberían de usarse iguales como en la function, como en las posiciones de la function call. Es decir, en teoría, por decirlo de alguna manera, deberían de coincidir las posiciones de la function call respecto a las posiciones de la function definition. Es decir, si usaran los puros positional arguments. Es decir, si yo pongo la posición 1 en la function call, pues quiere decir que sería para la posición 1 de function definition. Si en la posición 2 debería de ser para la posición 2 de la function definition. La posición 3 de la function call debería ser para la posición 3 también de la function definition. La posición 4 debería ser la misma en la function call como para la function definition. Y así la quinta con la quinta. Es decir, en teoría, para que me entiendas, así deberían de ser en teoría, si usaran los puros positional arguments. Pero acá, pues, para la posición 1 en la function call, le pasamos un 1 y se va a inyectar en la posición 1 de la function definition, en este caso en arg1. Pero fíjate cómo en la posición 2 de la function call estamos poniendo default 1. Y eso es un named argument porque tiene la forma nombre igual a valor. Entonces aquí debería de ir la posición 2 en la function call, debería de ser para arg2, pero ya la está utilizando default 1. Entonces aquí ya se mueve todo, como te digo, y por eso Python dice lo siguiente. Pues bien, como ya moviste todo, el argumento 2 debería ir donde está default 1, por decirlo de alguna manera. Entonces ya se movieron las posiciones. Entonces tú ya no te puedes regir por posiciones porque ya empezaste a usar named arguments. Entonces los argumentos que restan, en este caso arg2 y arg3, default 1 y default 2, en caso de que se fuera pasado, pues ya tendrías que hacerlo, tendrías que mandarlo a llamar, por decirlo de alguna manera, con named arguments, es decir, con nombre argumento igual y su valor. Entonces, esto es lo que es un problema cuando tú mezclas positional arguments y named arguments. Tan pronto como pones el primer named arguments, a partir de ahí ya todos
todos los argumentos que restan, perdón, tienes que usar named_arguments. Fíjate, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ponemos el primer named_arguments en la posición 3? Fíjate, vamos a ponerle que 2. Todo muy bien. Y que ahora en la posición 3 vamos a meter nuestro primer named_argument. Vamos a decirle que default 2. Y le queremos ponerle default 2 cambiado. Y sigue aplicando la misma lógica. Vamos a ponerle argumento 3 y ahora vamos a usar todos. Aquí, ¿qué está pasando? Fíjate. 1, 2, 3, 4, 5. Todo muy bien. Cerramos. Ejecutamos y nos da éxito. Aquí, arc 1, 2 y 3. Entonces me voy a copiar este otro ejercicio para sacar nuestra conclusión y ver qué está pasando y por qué es correcto. Sí, es lo mismito, nomás que ahora nuestro primer named_argument lo estamos poniendo en la posición 3 de la function call. Me la pongo acá. Muestro la salida. Y aquí me la dejo. Fíjate cómo acá, ¿qué está pasando por acá? Estamos cumpliendo lo mismito. Primero estamos poniendo los positional arguments y luego los named arguments. Entonces, estamos cumpliendo la primera regla cuando decides mezclar positional arguments y named arguments. Esta es la regla básica. Primero, positional arguments y luego los named arguments. Oye, pero ¿cómo sé cuáles son los positional arguments? Ah, pues estos porque no tienen la forma de nombre igual a valor. Y estos que sí tienen la forma nombre igual a valor, pues son named arguments. Entonces estamos cumpliendo la primera regla. Para argumento 1, 1. Para argumento 2, 2. Para 3, default 1 modificado y todo muy bien. Pero fíjate cómo acá tenemos posiciones en la function call, como ya sabemos. Viéndolos desde el punto de vista de la function call, esta es la posición 1, 2, 3, 4 y 5. A pesar de que estos son named arguments, también tienen su posición, por decirlo de alguna manera, respecto a la function call. Posición 3, 4 y 5. Y luego ya la 1 y la 2. Entonces, ¿qué está pasando por acá? Acá Python dice lo siguiente. La misma lógica que aplicamos en este otro ejercicio. Aquí Python dice lo siguiente. Él, por decirlo de una manera, detecta ver dónde empiezan los named arguments, porque es realmente lo verdaderamente importante. Aquí Python dice: aquí Python dice, para la posición 3, viéndolo desde el punto de vista de la function call, pusiste tu primer named argument. Todo muy bien. Entonces, dice Python, en la posición número 3, debió haber ido el positional argument número 3, en este caso arc3. Entonces ahí ya acabas de modificar las posiciones respecto a la function call. Entonces aplica la misma lógica. Quiere decir que a partir del argumento número 3, a partir de del argumento número 4, perdón, esta es la posición 3, quiere decir que a partir del argumento en la posición 4 en adelante, en la function definition, en este caso, a partir de los argumentos 4 y 5, vas a tener que usar named arguments. Y arc3 también, porque en la posición 3 tú pusiste default 2. Entonces quiere decir que a partir de la posición
4 en adelante, en este caso default, en este caso a partir de default 1, default 2 y argumento en la posición 3, que son los que faltan, vas a tener que usar named arguments. Aquí, este caso te lo quería presentar porque no es como tal a partir de la posición 3 o 2 en adelante. Fíjate cómo acá, a partir de la posición 3, de la posición 4 en adelante. 4, porque el default argument lo pusimos en la posición 3. Entonces, a partir de la posición 4, una más que la que pusimos. A partir de la posición 4, por ejemplo, los argumentos que restan, pues vas a tener que referenciarlos con con named arguments. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video. Yo sé que esto es muy confuso, pero ya en los próximos videos vamos a ir aclarando esto. Aquí, esto es muy importante que tú lo entiendas nomás. Quédate con esto como conclusión, que a partir de que tú pongas el primer named arguments, ya los argumentos que restan, estén en la posición que estén, debes de usar ya puros named arguments. Es decir, tan pronto como tú pones positional arguments, ya no puedes volver a usarlos. A partir de ahí ya tienes que poner puros named arguments. Saludos.